Aquí es donde comienza esta cita con la prensa digital y con las reacciones que surgen en redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas. Hay nuevas jornadas de protesta se han registrado recientemente en Chile, en diferentes ciudades de este país, luego del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que ocurría el anterior 14 de noviembre. Y precisamente la muerte de Catrillanca, nieto además de un líder del pueblo mapuche, ha generado numerosas críticas y protestas contra la acción del cuerpo policial en Chile. Estamos hablando de los carabineros y la reacción del gobierno del presidente Sebastián Piñera desde que ocurrieron estos mismos hechos que ya reiteramos genera mucha rechazo, genera mucha protesta, genera mucho rechazo. Prensa digital, avanzamos de inmediato. Titular: comportamiento informativo de los medios de comunicación. Portal ADN, casi un centenar de jóvenes rodea la moneda con el rostro de Camilo Catrillanca, una protesta que se ha desatado durante esta misma jornada de jueves. Se trata de un grupo de estudiantes de diseño y estudiantes de actuación teatral de la Universidad de Chile, esto es en Santiago, convocaron a una manifestación pacífica este mismo jueves a consecuencia de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un operativo en la localidad de Ercilla, esto es en la Araucanía. A la protesta llegó casi un centenar de jóvenes que rodeaba el Palacio de la Moneda con el rostro de Catrillanca. La mayoría de ellos se ubicaron a la altura de la avenida La Alameda. Seguimos revisando prensa chilena. Portal El Patagónico. Ahora el titular: cayó el intendente de la Araucanía por el crimen del mapuche. Se trata del intendente o el gobernador de la región sureña chilena de la Araucanía. Estamos hablando de Luis Mayol, que presentó su renuncia hace algunas horas. El funcionario dejó el cargo, y esto a consecuencia de las duras críticas de los diversos sectores políticos y sociales luego de la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, en medio de lo que las autoridades han calificado como un operativo policial, pero que la comunidad mapuche está asegurando fue un fusilamiento por razones políticas. Además, el ministro de Interior de Chile, Andrés Chadwick, será interpelado en el Congreso por su responsabilidad política en el asesinato del joven mapuche. Ahora noticias, otro medio de comunicación. Vamos a ver el titular porque también aborda este tema bastante complejo de por sí. Destaquemos el titular de este medio de comunicación, aparece en pantalla. Familia de Camilo Catrillanca presenta querella por el homicidio, una demanda. La familia de Camilo Catrillanca presentaba este mismo jueves la demanda por el homicidio y obstrucción de la investigación en el caso de la muerte del comunero el anterior 14 de noviembre. La acción legal interpuesta en el juzgado de garantía de Collipulli espera aclarar los hechos ocurridos en la comunidad de Temucuicui, los que, si bien fueron registrados por carabineros, un funcionario destruyó el material audiovisual durante la protesta que se generó después. En la jornada, el Instituto Nacional de Derechos Humanos también presentó una querella criminal por homicidio calificado consumado de Catrillanca. En esta acción, además de la obstrucción de la investigación, se alega el delito de homicidio simple frustrado contra el adolescente mapuche. Portal de la Casa también ha hecho referencia a este tema. Titular destacado: selecciones de Chile y Honduras rinden homenaje a Camilo Catrillanca. En la previa de los partidos amistosos que se realizaban durante esta semana, el martes para ser exactos, entre los combinados de Chile y Honduras, ambas escuadras rindieron así tributo a Camilo Catrillanca. Recordemos, el joven de 24 años, era de origen mapuche, murió hace ya una semana a consecuencia de un operativo policial y desató, por cierto, una ola de protestas en suelo chileno durante este jueves. Una semana después, más de una semana después, se han registrado además movilizaciones. Pese a que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile rechazó el pedido para realizar el minuto de silencio porque estaba fuera del ámbito de fútbol, los titulares y suplentes de ambos combinados se unieron en el círculo central en plena cancha y se abrazaron durante unos segundos mientras recordaban la figura del joven mapuche Camilo Catrillanca, de 24 años. Revisamos el comportamiento en los medios de comunicación. Vamos a revisar también el comportamiento y las reacciones en diferentes plataformas digitales, sobre todo en Twitter, porque hay mucho rechazo, no solamente en las calles, también en las redes sociales. En Chile es más peligroso ser mapuche que ser narco.
usuario Felipe M. Etiquetas, Camilo Catrillanca, Comando Jungla. Otra publicación, rápidamente la revisamos, Consuelo Hernández, que su rostro cubra el horizonte. Etiqueta, Camilo Catrillanca, y esto en referencia a una publicación que hacía el medio Radio ADN, que además tuvo repercusión en redes sociales de casi un centenar de jóvenes que rodeaba el Palacio de la Moneda durante este mismo jueves con el rostro de Camilo Catrillanca. Acá el comentario de Consuelo Hernández, que su rostro cubra el horizonte, etiqueta, Camilo Catrillanca. Hay más publicaciones. Avanzamos. Aparece en pantalla. Esta publicación la hacen desde la cuenta Pueblo Libre. Justicia para Camilo Catrillanca. Disolución del Comando Jungla. No más militarización en la Araucanía. Las etiquetas. Camilo Catrillanca, no Comando Jungla. La petición de Pueblo Libre. Justicia para Camilo Catrillanca. Así avanzamos, más informaciones durante esta jornada. Hablemos ahora de Centroamérica, de El Salvador, para ser exactos. Hay miles de salvadoreños que mantienen durante esta jornada las protestas contra la privatización del agua, contra la privatización del vital líquido. Hagamos contexto. En abril de 2015, El Salvador vivió una aguda escasez de agua, principalmente en la zona central del país a consecuencia de una prolongada sequía. Esta situación se podría repetir y traer además consigo graves consecuencias, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, si se llega a privatizar el recurso, el vital líquido. Portal de la casa, www.telesurtv.net. Profundizamos en las informaciones. La batalla popular contra la privatización del agua en El Salvador. Titular destacado. El agua no se vende, se cuida y se defiende. Este es el lema de las marchas en El Salvador. Movimientos sociales, movimientos de estudiantes y sobre todo la sociedad en general continúan luchando contra la privatización del agua en El Salvador. Un proyecto del que hace parte además la extrema derecha. El principal punto en discordia es la propuesta de incluir a representantes de la empresa privada en la Autoridad Nacional del Agua, la denominada ANA, con el número de votos o con un número de votos que según las organizaciones populares le darían el dominio del organismo a los empresarios. La Gran Alianza por la Unidad Nacional, la Alianza Republicana Nacionalista, el Partido Demócrata Cristiano y Partido de Concentración Nacional poseen los votos necesarios para aprobar así la normativa y sobre todo para superar un eventual veto presidencial. En directo, Ernesto Ábalos, nuestro corresponsal en El Salvador, con más detalles. La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua realiza una caravana a varias sedes de los partidos políticos de derecha para exigirles que en las propuestas de los candidatos a la presidencia de las elecciones del próximo febrero del año 2019 se incluyan propuestas a favor de la no privatización del recurso agua. Esto con la finalidad que la mayoría de la población tenga acceso a este recurso. Además piden a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa que no incluyan a la empresa privada ni a las municipalidades en el ente rector del agua en El Salvador. Información destacada, información detallada con nuestro corresponsal desde El Salvador, Ernesto Ábalos. Ahora, los sectores populares no se dan por vencidos en un documento dirigido al presidente de la Asamblea Legislativa y además a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de El Salvador. Exigen la no privatización del agua y además la garantía del recurso hídrico como un derecho humano. La petición además gira en torno a 4 puntos. Vámonos de inmediato con estos puntos, estas peticiones. Una de ellas, que se reconozca el derecho de todas las personas a disponer del agua, del vital líquido en las condiciones sumamente adecuadas. Otro punto, que se garantice la permanencia del ciclo hidrológico, y eso significa proteger sobre todo todas las zonas recolectoras de agua de lluvia para garantizar luego la posterior disponibilidad. Otro punto, que se garantice la calidad del agua a fin de que el vital líquido, a fin de que el agua servida en las viviendas pueda ser consumida como agua potable, que se optimice el uso del agua en todos los órdenes, exigiendo además niveles mínimos de eficiencia para todas las tecnologías que consuman el agua. Tal vez usted se está preguntando, bueno, pero ¿por qué es que se está originando esta escasez de agua en El Salvador? Y además, ¿cuáles son las consecuencias que puede estar arrojando este fenómeno? Telesurtv.net tiene la respuesta.
estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático. Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en América después de Haití, con solo un 3% de bosque natural intacto, como suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90% de las aguas superficiales contaminadas. ¿Qué consecuencias tiene la privatización del agua? Si se privatiza el agua, se genera un monopolio natural, porque la competencia solo se puede dar en el principio de la concesión pública, pero posteriormente desaparece y el usuario queda librado al criterio económico de la empresa. Esto provoca un acceso desigual al servicio, un aumento permanente de tarifas y un deterioro de las redes de distribución por falta de inversión, lo cual redunda en una pérdida en la calidad del agua. Además, este tipo de concesiones se ha convertido en lugar común para la corrupción política. Revisamos rápidamente publicaciones en redes sociales, publicaciones en Twitter, cuenta de Verdad Digital. El movimiento social contra la privatización del agua y los bienes naturales en El Salvador, se reagrupan en @SomosAguaEs, aseveran su compromiso contra la privatización del agua y sobre todo hacen un llamado a la población por no votar por el partido de derecha que está bloqueando el estudio y la aprobación de la Ley General del Agua. Acá está la información. Los partidos, los candidatos que quieren privatizar, que están al servicio, es decir, que sus agendas están al servicio de los intereses económicos, le pidan el pueblo a la gente y la gente les crea. Esa es la cuestión. Necesitamos hacer la vinculación. Privatización que es la muerte de los pobres, es la muerte de sed para los pobres. Privatización, entonces quienes apoyan a los partidos están a favor de la privatización y están a favor de la muerte de los pobres por sed. Entonces, esa es la cuestión, la gente debe estar pendiente. Quien siga apoyando directa o indirectamente la estrategia de dilatar la discusión de la ley para privatizar el agua está apoyando la privatización y no hay que votar por esos partidos. Ahí estaba entonces el pronunciamiento. Avanzamos. En el humor crítico de esta jornada, seguimos con las denuncias gráficas en torno a la negativa de las autoridades de los Estados Unidos de no dejar entrar al país a los migrantes centroamericanos. El autor de esta imagen, el autor de esta caricatura, identificado como Al-Af, expresa cómo efectivos policiales, tanto de México como de los Estados Unidos, intentan así evitar el avance de la caravana de migrantes centroamericanos precisamente en la zona fronteriza, donde ya se encuentran entre 4.500 y 5.000 ciudadanos centroamericanos. Este es el cruce fronterizo entre México y los Estados Unidos. Otra publicación, una caricatura que aparece en redes sociales del caricaturista chileno Dami Vago. Se pregunta: ¿y si fue así la cosa? Caso GoPro, excusa, videos íntimos. Recordemos que la excusa del carabinero para romper la cámara de la grabación donde se registraba el aparente allanamiento a las comunidades mapuche tenía varias evidencias que luego fueron eliminadas por los propios integrantes del grupo de carabineros. Y allí parte de esta caricatura que da cuenta de ello el caricaturista de origen chileno Dami Vago. Hay más informaciones. Una de esas caricaturas tenía que ver precisamente con lo que está ocurriendo recientemente en Estados Unidos y todo ello. Pero vamos a hablar del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump aseguró que iba a mantener las relaciones con el reino de Arabia Saudí a pesar de todo lo que había pasado, toda la controversia que había pasado con el asesinato del periodista de origen saudí Jamal Khashoggi. La pregunta es: ¿qué hubiese pasado si este asesinato o si una causa similar se hubiese dado en otro país, con otro gobierno, por ejemplo, gobiernos progresistas de la región? Imágenes de referencia, vamos a la pausa. Esta es la conexión digital meridiana de Telesur. Ya venimos. It's all about America first. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders and let Russia, China, and everybody else have them. It's great to be with.
world economy, and I'm not going to destroy the economy for our country by being foolish with Saudi Arabia. Miles de centroamericanos se concentran en este preciso momento, a esta hora en Tijuana, en Baja California, en México, a la espera de poder ingresar hasta los Estados Unidos. Los centroamericanos se siguen reagrupando en esta zona fronteriza en Tijuana para formar nuevamente el contingente de cerca de 5.000 personas que entró a México desde el anterior 19 de octubre y que cumplieron este jueves ya 11 días en Tijuana desde que fueron llegando de forma progresiva. Y durante estos días han ido analizando todas las situaciones, ha servido para ir analizando todos estos días la situación que están enfrentando. El anterior 13 de noviembre, elementos de las Fuerzas Armadas estaban clausurando algunos carriles de cruce fronterizo, cruce vehicular, para instalar algunas barricadas de concreto con alambre de púas. Y esto como una medida de prevención ante la caravana de migrantes centroamericanos a esta zona fronteriza. Estamos hablando de la frontera entre México y los Estados Unidos. Vámonos de inmediato con las publicaciones. Prensa digital, el tratamiento en este tema. Prensa hondureña, HRN, Estados Unidos anuncia cierre parcial de la frontera en Tijuana ante operativo a gran escala. Es el segundo cierre, no es el primero. Han ido denunciando de forma consecutiva estas acciones. Titular ahí aparecía destacado en pantalla. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos anunciaba así el cierre parcial de la garita de San Isidro, considerado este como el cruce fronterizo terrestre más transitado del planeta por un supuesto ejercicio de preparación operativa, dicen las autoridades, a gran escala. Y esta sería, reiteramos, la segunda ocasión, la segunda oportunidad en la que las autoridades federales de los Estados Unidos cierran de forma parcial este cruce entre México y los Estados Unidos, ese puerto internacional, en lo que va de este mes de noviembre. Hay otro medio de comunicación, agencia de noticias Euronews. Prensa europea. La desconfianza marca la llegada de la sexta caravana de migrantes centroamericanos a México. Los agentes federales detuvieron una marcha de unas 600 personas, la mayoría salvadoreños, a su llegada a la localidad de Metapa, muy cerca de la frontera con Guatemala. Durante la operación policial, una mujer embarazada perdió el conocimiento y luego fue trasladada hasta un centro de atención médica para que recibiera la asistencia requerida, la asistencia especial. A pesar de estas otras dificultades, la llamada del supuesto sueño americano, que es el que están siguiendo algunos de esos migrantes centroamericanos, sigue subiendo de forma escalonada y muchas veces ha ido engañando a las oleadas humanas que van en la travesía hasta los Estados Unidos. Hay además información de referencia, información que tiene sobre todo detalles esenciales, y de eso lo brinda en directo Alina Duarte. La Casa Blanca ha autorizado el uso de la fuerza, incluso de la fuerza letal, a los cerca de 6.000 militares que han sido desplegados en la frontera de México y Estados Unidos. Esto fue a través de un memorándum que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, habría enviado al secretario de Defensa, James Mattis. Sin embargo, en rueda de prensa, ante cuestionamiento de los periodistas, fue el mismo Mattis quien dijo que esto no habría sido todavía llevado a cabo, ya que los militares, insistió, no estarán armados y tampoco la patrulla fronteriza ha solicitado que esto se lleve a cabo. Recordemos que durante días pasados, sin mostrar prueba alguna, el presidente Donald Trump ha insistido en que la caravana de cerca de 5.000 migrantes que hasta ahora han llegado a la ciudad de Tijuana, entre ellos hay criminales, e incluso usándolo como un tema claramente de campaña electoral de cara a las elecciones del pasado 6 de noviembre, ha insistido en que estos grupos incluso están financiados. Esto es lo último que acontece. Nosotros les seguiremos reportando desde aquí, desde la ciudad de Tijuana, en donde siguen llegando los migrantes en distintas caravanas que se desplazan desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Ahí lo último que nos llega precisamente de la frontera entre México y los Estados Unidos. A otras informaciones, en Argentina, durante esta jornada se vota en la legislatura porteña la creación
de la Universidad de la Comunidad Autónoma de Buenos Aires, un organismo que estaría poniendo en riesgo a los 29 institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires. Ya se registró represión por parte de los efectivos de seguridad a los manifestantes que se encontraban a las afueras de la zona del recinto donde se realiza en estos precisos momentos el debate. Edgardo Esteban tiene el reporte. Con una legislatura totalmente vallada y rodeada de efectivos de seguridad, que amaneció a partir de lo que significó la concentración de docentes, estudiantes y padres que están aquí para repudiar lo que es el debate de un proyecto de ley que busca justamente cerrar los 29 centros de formación docentes que tiene la capital de Argentina para capacitar a los maestros de las escuelas públicas. Hubo unos actos de represión por parte de los efectivos de seguridad que trataron de alejar justamente a los manifestantes con gas, con palos, para que no se acerquen a la puerta de la legislatura, justamente que están queriendo explicar y de alguna forma también rechazar este debate que se está haciendo por solo los legisladores del oficialismo que tienen los votos necesarios y que van a aprobar esta ley que modifica, pero también que destruye la escuela pública. Se han anticipado los distintos referentes de los sindicatos que van a continuar a partir de mañana con un plan de lucha para repudiar esta ley que de alguna forma está arruinando y está destruyendo la escuela pública de la capital de Argentina como parte de la política que está planteando el gobierno Mauricio Macri en lo que significa esta estructura neoliberal que de alguna forma trata de denostar y destruir la educación pública en la República Argentina. Información en desarrollo. Hablemos ahora de Venezuela. La fiesta del turismo nacional se realiza anualmente desde 2005 en Caracas, ciudad capital, concebida por el gobierno bolivariano como la ocasión propicia, además, para mostrar las grandes bondades y varios atractivos turísticos con los que cuenta la República Bolivariana de Venezuela, y esto se hace con el fin de captar a los turistas, tanto nacionales como internacionales, y así impulsar la inversión internacional en este importante sector económico de potencial interés, además, para la generación de divisas convertibles y la diversificación de la economía. Publicación en redes sociales que hace nuestro corresponsal en la República Bolivariana de Venezuela, Luis Tavera. Más del 88% de empresas privadas participan en FITVEN 2018, una muestra de la cultura de países hermanos, bondades de las regiones de la nación caribeña, artesanía y la variada gastronomía serán el plato fuerte de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Hablemos ahora de Colombia. Allí no deja de ser noticia el asesinato de excombatientes de la otrora guerrilla de las FARC. Expertos de la propia Organización de las Naciones Unidas han indicado que el gobierno de Iván Duque, el presidente de Colombia, debe atender la seguridad jurídica y la seguridad física, así como la sostenibilidad a mediano y a largo plazo de la reincorporación de estos ahora integrantes de la sociedad colombiana. Paola Fernández, nuestra corresponsal, tiene la información. Publicación además que aparece en redes sociales, en Twitter, @Paola_Telesur. El Consejo Nacional Político del partido FARC, otrora guerrilla de las FARC, denunció el asesinato de 2 de sus integrantes en proceso de reincorporación en los departamentos de Nariño y Meta. La cifra, 84 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Hablemos del Caribe. En Cuba, en la mayor de las Antillas, comienza durante esta jornada de jueves la visita oficial del presidente de gobierno español. Estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a sostener conversaciones con el propio presidente de la mayor de las Antillas, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Más detalles, Alien Fernández. Mucha expectativa con esta visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Cuba. Es la primera que realiza un jefe del Ejecutivo de esa nación en 32 años. Anteriormente estuvo en Cuba en visita oficial Felipe González en 1986. El propio Pedro Sánchez ha dicho que la ausencia de jefes del Ejecutivo de su país en Cuba durante estas décadas es una expresión de que la política en esa nación europea va en una dirección y la realidad en otra. Durante la jornada de hoy, Pedro Sánchez va a sostener conversaciones con su homólogo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Recordemos que esta visita fue un acuerdo de ambos mandatarios durante la presencia de los dos en la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre. Hoy también Pedro Sánchez y Díaz-Canel participarán en la firma de acuerdos comerciales y mañana continuará la agenda del dirigente europeo en Cuba, que incluye un recorrido
por La Habana antigua, La Habana colonial, y también la participación en un importante foro de negocios. Es importante subrayar que España es el tercer socio comercial de Cuba detrás de Venezuela y China, el primero en Europa, y tiene muchas potencialidades para continuar el intercambio económico, han dicho las autoridades de ambos países, en sectores estratégicos como son la industria y el turismo. Alien, gracias. Hasta la próxima. Gracias por la sintonía. Tenga buenas tardes.